Bien, profes. Entonces, para esta última entrega, vamos a dejar muy claro qué es lo que tenemos que hacer. Ya el martes habíamos tenido una reunión preliminar, un avance sobre esta charla del día de hoy. Mm, Les voy a compartir mi pantalla pues, para que arranquemos. Listo. ¿Me cuentan si están viendo ya mi pantalla, por favor? Sí, señor. Bueno, entonces, eh, digamos que esta última actividad es la actividad que resume absolutamente todo lo que hemos venido haciendo durante este módulo del diplomado, ¿sí? La intención es que pongamos en práctica todo, absolutamente todo lo que nosotros vimos durante este módulo, con la intención de que se vuelva una práctica regular dentro de los procesos académicos que nosotros realizamos. Es cierto que, por ejemplo, nosotros no hacemos preguntas por competencias en las evaluaciones y que las evaluaciones a nosotros nos las entregan en los módulos que recibimos, así que pareciera que tenemos muy poca incidencia en los cambios que se deben hacer en el módulo. Adicional a eso, eh, muchas veces nosotros cuando recibimos nuestros módulos, los recibimos y no tenemos oportunidad de ajustar las competencias, ni ajustar los elementos, ni ajustar los indicadores, y mucho menos las rúbricas, porque pareciera que ya los tenemos resueltos y ya nos los han entregado y que nosotros lo único que hacemos somos ejecutores de esas actividades. ¿Sí? Sin embargo, sí es muy importante recordarles dos cosas. La primera, cada vez que nosotros queremos hacer alguna reforma en alguno de los elementos, módulos, en alguno de los componentes del módulo, del aula, el espacio de aprendizaje, es importante que lo hagamos en comunidad. ¿Qué significa eso de hacerlo en comunidad? Significa que nosotros debemos participar en los consejos académicos y en los comités curriculares a los que se nos citan. ¿Sí? Entonces, algunos de ustedes me van a decir, profe, pero a mí nunca me han citado. Muy probablemente sí nos hayan citado, ¿sí? Porque la invitación llega vía correo electrónico a participar en los comités de facultad, y si no los han invitado, pues profes, pidan que los inviten. Si hay esa, digamos que, oportunidad de cambiar las condiciones que se tienen en los módulos y en los espacios de aprendizaje y usted siente que puede aportar muchísimo a ese proceso, pues lo mejor es que participe en esas actividades, y si no lo invita, pues pida que lo inviten, porque ya ustedes fortalecidos con estas herramientas, pues les van a permitir hacerlo. En alguna oportunidad hablaba yo con algún profe y me decía, profe, pero es que a mí nunca me han invitado y pareciera que eso es la opinión de una sola persona. Yo le contaba la experiencia que tenemos nosotros en el programa de administración de empresas. A nosotros todos los semestres nos invitan a que revisemos los contenidos de la asignatura de diagnóstico empresarial. Entonces, sí es muy importante, profes, que ustedes participen en ese espacio de construcción, que no es un espacio de construcción individual, sino que es un espacio colectivo, ¿sí? Entonces, tanto las preguntas como las rúbricas, como las competencias, como los indicadores de competencia, todo es susceptible de mejora, ¿sí? Lo importante, profes, es que nosotros participemos y participemos de manera comunitaria, eh, porque si no vamos a terminar, pues, generando los mismos elementos de qué, de lo que ocurre siempre, profe. Si suena maluco que uno tenga que decirlo de esa manera, pero pues si nosotros no participamos, alguien va a decidir por nosotros, y muy probablemente ese alguien que decida por nosotros nos encasille en su línea de pensamiento, y esa no es la intención. Es más, estos cursos que ustedes están tomando, profes, son básicamente para eso, para que ustedes puedan aportar y tengan el espacio para poderlo hacer de esa manera. Ahora sí, entrando de lleno a nuestra última entrega, ¿sí? Lo primero que vamos a tener en cuenta, profes, es esto que está consignado en el módulo, en el escenario 4 del módulo de evaluación. Y nos dice, un aspecto esencial de la evaluación por competencias es el trabajo metodológico del tutor, entendido como el desarrollo de actividades teóricas y prácticas
que se encaminan a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. El trabajo metodológico debe dar respuesta tanto a los objetivos de aprendizaje grupales como individuales, pues la realidad de cada estudiante es diferente. Por tal motivo, la evaluación debe planificarse y ejecutarse en lo posible de forma personalizada, tomando en cuenta las potencialidades y dificultades de los estudiantes para desde allí generar estrategias de enseñanza y de evaluación que permitan desarrollar y alcanzar las competencias desde diferentes dimensiones, operacionales, cognitivas y emocionales. Entonces, profes, con esto lo que nosotros queremos es que la forma de evaluar y en general la forma de enseñar sea una forma en la que el estudiante pueda aprovechar sus fortalezas, ¿sí? Y permitirse mejorar en esos aspectos en los que él necesita un apoyo y una guianza de nosotros. Por lo tanto, la clase de nosotros no puede ser estándar, ¿sí? No puede ser una clase, y creo que lo hemos venido diciendo durante este último mes. Lo primero es que tenemos que saber cómo el estudiante aprende, debemos saber cómo llega, debemos saber cómo el estudiante ha entendido este proceso de formación y si hay alguna medida de alguna medida de corrección, hay que aplicarla por parte de nosotros. No podemos mirar con retrovisor lo que ha venido ocurriendo, sino que nosotros debemos de ser un poco más proactivos a la hora de crecer junto con el estudiante. Entonces viene la pregunta de rigor. ¿Qué hacemos cuando nosotros tenemos 200 estudiantes en el aula, ¿sí? Y yo soy solo un tutor que solo tiene con ellos 8 semanas de clase, ¿sí? Y esas 8 semanas de clase se van flat. Pues, profe, lo primero es tener claro que la evaluación diagnóstica es fundamental para que usted conozca los estilos de aprendizaje que tienen sus chicos, ¿sí? Y por eso le hemos hecho tanto énfasis a esto de la evaluación diagnóstica. Pero lo más importante, profe, es que usted tenga planeada su clase. ¿Sí? Ya en la sesión anterior nosotros vimos que cualquier actividad, si es una exposición, si es un trabajo lúdico, si es un trabajo escrito, si es un juego de roles, lo que sea, usted lo tenga muy claramente definido a través de una rúbrica, ¿sí? Y usted dice, pero entonces todo se vuelve rúbricas. Sí, efectivamente, el proceso de evaluación más justo y más objetivo es el proceso de las rúbricas. ¿Por qué? Porque con eso nosotros, como lo vimos en las sesiones anteriores, le quitamos el componente de personalización a la calificación, ¿sí? Segundo, le damos al estudiante herramientas para que él pueda, de una u otra manera, mejorar sus procesos de enseñanza y aprendizaje. Y adicional a eso, le damos también el poder de autocontrol y de autocrítica. Entonces, eso nos ayuda muchísimo, ¿sí? Casi que si nosotros tenemos todas nuestras actividades planeadas con rúbricas, claro, el trabajo de nosotros va a ser más fuerte al principio, ¿sí? Como docentes vamos a tener que enfocarnos un poco más en algunas actividades, pero adicional a eso vamos a tener una satisfacción muy grande y es que de una vez nosotros ya tenemos el plan de trabajo y lo único que hacemos es ejecutarlo en función de lo que ya nosotros hemos detectado, ¿sí? Eso nos permite a nosotros evolucionar muchísimo y generar espacios de interacción con los estudiantes en donde la comunicación que nosotros tengamos con ellas va a ser más clara y más directa. Entonces, para este ejercicio que vamos a realizar, este último ejercicio, ¿sí? Lo que queremos es una rúbrica analítica, ¿sí? Es una rúbrica un poco más digamos que detallada en cada uno de los aspectos. Y siguiendo el consejo de algunos de sus compañeros, ¿sí? Lo que vamos a hacer para facilitar el proceso de entendimiento, ya también el día martes se les envió a sus correos este mismo formato, ¿sí? Pero pues entenderlo un poco mejor, ¿sí? Fíjense que desde el principio la rúbrica, ¿sí? Tiene establecido cuál es el objetivo de la asignatura, cuáles son las competencias que se están generando, sobre cuál competencia vamos a trabajar, qué elementos tienen qué elementos tiene esa competencia, perdón, y cuáles son los indicadores que nosotros vamos a desarrollar con la actividad o los que vamos a tratar de evidenciar a través de la actividad. En ese orden de ideas, es una metodología que hemos venido aplicando desde el principio de este módulo, ¿sí? Y aquí sus compañeros nos están contando qué fue lo que hicieron. No es camisa de fuerza, ¿ok?
Es decir, no es esta la única forma de hacerlo, ¿sí? Es una de muchas, es una de muchas. ¿Estamos? Entonces, en ese orden de ideas, es muy importante, profes, que ustedes lo que deben tener en cuenta es que siempre deben hablar de los tres elementos. Fíjense en lo siguiente. Sus compañeros les contaron revisaron en la rúbrica, revisaron en la rúbrica los aspectos que había que tener en cuenta. Entonces, aplicación de normas APA, la extensión del documento en cuanto a páginas, el componente investigativo que se debe tener en cuanto a estructura, resumen, justificación, objetivo, marco teórico, que se tenga claras las cantidades de referencias que se consultaron para hacer el trabajo que ellos están en este momento calificando, que las condiciones metodológicas del documento sean claras y que se considere la bibliografía. ¿Listo? Fíjense que son los elementos que nosotros tenemos en nuestro entregable para esta cuarta entrega. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, lo que sus compañeros dijeron, bueno, tengo aquí los objetivos de aprendizaje, ¿sí? Dentro del componente actitudinal para lo que son la aplicación de las normas APA, para lo que es la extensión, para lo que son las partes, para lo que es el número de referencias, y tomaron estos mismos elementos, objetivos de aprendizaje o criterios de evaluación, como los quieran ustedes interpretar desde su punto de vista, eh, objetivos de aprendizaje, criterios de evaluación, elementos de evaluación, son estos, ¿sí? Y ustedes, como ven, ellos lo copiaron nuevamente aquí, pero ya desde el componente cognitivo. Y por último, lo hicieron las mismas condiciones desde lo procedimental. Si ustedes revisan cada uno de los criterios, ¿sí? Cada uno de los criterios, ustedes ven, por ejemplo, bueno, en el ejercicio que quedó grabado el martes utilizamos la aplicación de normas APA, entonces utilicemos otro. ¿Listo? Fíjense lo siguiente. Aquí dice, desde lo actitudinal, elabora el proyecto de investigación teniendo en cuenta las condiciones de contenido proyectual del documento, resumen, justificación, objetivo, marco teórico preliminar. Y ellos dicen, si el estudiante desde lo actitudinal responde a ese objetivo de aprendizaje de manera sobresaliente, cada uno de los elementos del contenido proyectual del documento están desarrollados adecuadamente. Si él cumple desde lo procedimental, ¿listo? Dice, demuestra completo manejo del tema y expone de manera coherente el contenido del trabajo, establece el objetivo de forma concreta, reconoce las alternativas y utiliza herramientas que se exponen en el marco teórico, y eso lo está haciendo desde el saber. Recuerden que aquí estamos hablando desde el ser y aquí estamos hablando desde el saber. Veamos cómo lo evidencian ellos desde el proceder. ¿Listo? Cumple de manera estricta con las condiciones de calidad y contenido que deben tener los apartes del proyecto en el documento y los relacionan con las condiciones de competencia, saber, ser y hacer en el desarrollo del mismo. Entonces, fíjense que a pesar de que estos criterios de evaluación son los mismos, el enfoque que ellos le dieron desde el aspecto actitudinal es muy diferente al que le dieron desde el aspecto cognitivo y el que le dieron desde el aspecto procedimental. ¿Listo? Si ustedes quieren, lo pueden hacer así. Si no están conformes con esta forma de presentación, perfecto, lo pueden hacer que los tres, entonces, en vez de decir aplica las normas APA y demás estructuras gramaticales de forma adecuada, dividido entre tres, una sola casilla y los tres componentes aquí, no hay ningún inconveniente, ¿sí? También les decía a sus compañeros el día martes que esta rúbrica fue una de las rúbricas que mejor reflejó el resultado del trabajo de los estudiantes del módulo pasado, los profes que estuvieron en el módulo pasado con nosotros en evaluación, ¿sí? Pero que tenía un problema delicado y es que no tenía la puntuación, ¿sí? Fíjense que es importante que sepamos sobre qué le vamos a calificar al estudiante, cuál va a ser esa escala. Algunas de las debilidades que nosotros presentamos al hacer rúbricas es que si la rúbrica suma 150 puntos, por ejemplo, aquí pueden sumar los puntos que ustedes consideren pertinentes, profes. En este caso, esta rúbrica suma 150 puntos, ¿sí? Como esta rúbrica suma 150 puntos, entonces algunas veces lo que hacen es los docentes, es decir, son 1, 2, 3, 4, 5
6 condiciones, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, discúlpenme, 5, y entonces cojo 150 y lo divido entre 5, entonces cada condición suma 30 puntos. Y cuando comenzamos nosotros a revisar hacia abajo, pues entonces esto suma 30, esto suma 30, esto suma 30, esto suma 30 y esto suma 30. Y si todos suman 30, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que el estudiante va a sacar siempre la misma nota. ¿Sí estoy siendo claro? Entonces, debe haber un componente diferenciador. Fíjense que aquí, ¿cuántos puntos máximos tiene esta condición? 5. Entonces, en las condiciones sobresalientes vamos a colocar el número máximo de puntos, de tal manera que la única que sume 150 puntos o el total de lo que ustedes van a establecer sea cuando usted suma todas las casillas de sobresaliente. Y de ahí hacia abajo comenzamos a hacer la proyección en la forma que ustedes crean conveniente. Me explico. Algunos de ustedes dirán, no, es que para mí es más importante darle puntajes a las personas que tienen desempeños bajos. Y algunos de ustedes dirán, no, es que para mí es más importante darle puntajes a las personas que tengan desempeños altos. Entonces usted puede tener una progresión de 5, 4.5, 4, 3.5 y 3. ¿Listo? Es decir, para usted no existen ni el 2 ni el 1, sino que usted todo lo vale y de una u otra manera puede ser una de las formas de motivar a los estudiantes. Eso lo decide usted, profe. ¿Sí? Para este ejercicio, ¿ok? Para este ejercicio. ¿Sí? Si sus módulos, si sus espacios de aprendizaje, si sus materias, si sus asignaturas no tienen rúbricas ya definidas, lo que les aconsejo es que definan las rúbricas y soliciten que esas rúbricas se les apruebe su director de carrera o su director de programa, ¿sí? Para que después, cuando los chicos tengan algún inconveniente con ustedes, no salga el cuento de que es que usted les tomó bronca y entonces por eso hice esas rúbricas para que los chicos tuvieran que perder y entonces usted los hizo perder el módulo. ¿Ok? Entonces, cuando no están las rúbricas, usted las puede hacer, las puede proponer, pero siempre que se las apruebe su director de carrera, de tal manera que no se vea como un ejercicio aislado o sin consultarlo con quienes dirigen su programa. ¿Ok? Entonces, es muy importante, profesor, ¿sí? Estas rúbricas lo único que le van a permitir a usted, profe, es planear muy bien sus actividades académicas y sus espacios de aprendizaje, ¿sí? No van a hacer por usted el trabajo de calificar, ¿está claro? El trabajo de calificar sigue siendo suyo, pero usted ya tiene claros los criterios sobre los cuales va a calificar y no los va a calificar solo desde el componente cognitivo, que es lo que hemos venido haciendo regularmente en los procesos de evaluación, sino que los va a calificar de una manera más integral desde la perspectiva de competencias. Entonces, este es el ejercicio que ustedes tienen que hacer. Como ya se los dije, lo compartí con ustedes el día martes. La intención es que ustedes lo puedan entregar el próximo martes y que nosotros ya tengamos notas definitivas de sus actividades en este módulo el día viernes. ¿Ok? Profe, una pregunta. Señor, Eh, Gustavo. o sea, lo único que vamos a entregar es esto, Sí, es la ¿este rúbrica. qué? Es la rúbrica. Sí. Sí, porque es que Profe. cuando uno mira lo que dice la actividad en Ajá, el módulo, dice que obtener que hacer un máximo de 12 hojas de extensión, que resumen de ajá. justificación, que mínimo 20 referencias bibliográficas, etcétera. Entonces, claro, a mí me surge la duda porque digo, bueno, entonces nos toca hacer todo eso y luego la rúbrica. No, profe, miren lo que está ocurriendo aquí. Cuando ustedes ven la actividad evaluativa, permítame ver si me permite desde esta red abrirla. Discúlpenme un segundo. Aquí la tengo, afortunadamente la descargué. ¿Listo? Cuando ustedes van a ver la actividad evaluativa, ay, ¿ahora qué pasó? Dios bendito. A ver, creo que es esta. A ver si es esta. Si me permite. Ah, Dios. A ver, no se ponga canción sistema. A ver, archivo. Vamos a ver si me lo permite abrir. Entremos aquí al espacio nuestro. Aquí a ver si me permite. Campus virtual. Tutores virtual.
Listo. Aula. Listo. Cursos. Está aquí. Módulo, escenario 4. Actividades evaluativas. Y descarguemos. Listo. Entonces aquí está nuestra actividad. Fíjense en lo siguiente. Entonces nos dice descripción de la actividad. La rúbrica es una herramienta de medición evaluativa que permite medir el desempeño de los estudiantes en desarrollo de una tarea concreta. En consecuencia, con lo expresado por Pozo referente a las rúbricas, estas pueden ser de carácter holístico cuando evalúan de forma general una actividad de carácter, o de carácter analítico cuando se adentran en los detalles y pormenores de las características de la actividad. En cualquiera de los dos casos, la rúbrica debe representar una oportunidad de valoración para el estudiante donde de manera anticipada le manifestamos los criterios que van a evaluar y la escala de valor a utilizar. Sí ven que por eso digamos que me enfoco primero en eso de que los criterios sean muy claros y segundo de que tengan una puntuación, ¿sí? Porque eso lo debe conocer el estudiante al momento de enfrentarse en la actividad. Entonces le dice, caso problema. Para obtener la nota final, los estudiantes de su módulo deben presentar un trabajo escrito. ¿Estamos? Ese trabajo escrito es de investigación de acuerdo con los siguientes requerimientos. Debe cumplir con las normas APA. Debe tener un máximo de 2 hojas de extensión. Debe contener resumen, justificación, objetivo, marco teórico preliminar, mínimo 20 referencias bibliográficas en el marco teórico, metodología de la investigación y bibliografía. Profe, no hay que hacer el trabajo. ¿Está claro? Es decir, nosotros no vamos a hacer eso. La rúbrica lo que nos va a decir es, venga, normas APA. Entonces, vámonos al ejemplo de la rúbrica. Vámonos al ejemplo de la rúbrica. Ya nosotros hicimos el objetivo de la actividad, tenemos la unidad de competencia con la cual vamos a trabajar los elementos y los indicadores. Entonces, fíjense en lo siguiente. Le dice, por ejemplo, en el caso más fácil, de las 12 páginas, construye el documento escrito teniendo en cuenta las indicaciones de extensión del mismo. Fíjense que estamos hablando desde el componente actitudinal. Nos dice, la extensión del documento es de 12 páginas y adicionalmente cumple con los requerimientos de contenido. Lo que está diciendo esa primera parte es, el estudiante supo seguir la instrucción. Es decir, no se pasó de las 12 páginas. Fíjense lo siguiente, la extensión del documento supera o es inferior a 12 páginas, pero logra cumplir con todos los requerimientos del contenido. Lo que está diciendo es, ojo, el estudiante hizo muy bien la actividad de investigar, de consultar, de producir conocimiento, pero se pasó de las 12 páginas o la presentó en menos de 12 páginas. Entonces, uno de los profes me decía en una oportunidad, profe, pero es que eso es muy metodológico, ¿sí? Si son, o sea, si el estudiante hace bien las cosas, pero lo hace en 20 páginas, pues está bien. Sí, profe. Desde lo actitudinal y desde lo cognitivo está bien, pero desde lo procedimental no. Y le contaba yo la experiencia que tuvimos con una compañera cuando estábamos haciendo la presentación de un documento para sustentar un modelo de evaluación para pequeñas y medianas empresas fundamentado en herramientas de Excel. ¿Sí? Y nos decían, los pares evaluadores nos mandaron una nota diciéndonos, oiga, es que no están cumpliendo las normas APA. Y nosotros pues sabemos que las normas APA son una cosa creada por el demonio y toda la cosa que ustedes quieran, pero las cumplimos. Y comenzamos a revisar con la compañera márgenes, comenzamos a revisar encabezados, títulos, tipo de letra, todo este tipo de cosas, y nos dimos cuenta que cuando anexamos unas tablas al final del documento, ¿sí? En vez de seguir la norma que decía las tablas se titulan en la parte inferior, se enumeran de manera secuencial y se coloca la fuente inmediatamente después, habíamos titulado arriba y colocado la fuente abajo, ¿sí? Y por eso nos dijeron no cumple con las normas APA. Que la tabla estaba mal, que la información que está ahí no era cierta, que la información que estábamos presentando era errónea, eso no importó. Lo que importó fue lo procedimental. Entonces, le decía yo al profe, si un estudiante sabe que no se puede pasar de 12 páginas y se pasa o hace menos, pues puede que el documento esté muy bien, pero procedimentalmente no está cumpliendo. ¿Sí me hice entender, profes? Pero, profe, pero de todas maneras, fíjese que el término dice máximo 12 hojas, o sea, que él puede hacerla en 10, en 9, y no Ajá, necesariamente en 12, porque el término máximo
Si dice en 12 hojas, ahí sí, pare de contar, ¿es 12 o es 12? Pero si a Ok, uno le dicen máximo 12 hojas, quiere decir que yo la puedo hacer en 10, la puedo hacer en 9, veamos, la puedo hacer en 8. veamos lo que nos Sí, dice la es lo mismo actividad. que un artículo cuando le dicen a uno máximo 6.500 palabras, pues máximo, pero tú puedes enviar un artículo de 4.500 y pues está bien hecho. Fíjense en lo siguiente, entonces acá les está diciendo máximo 12 hojas de extensión. Es válida la apreciación que ustedes tienen, ¿vale? Pero entonces en ese orden de ideas, fíjense que ustedes son los que establecen la condición, ¿sí? Y es ahí donde ustedes tienen que colocar en cada una de esas casillitas cómo van a decir que su estudiante es sobresaliente, cómo van a decir que es bueno, van a decir que es aceptable, básico o que requiere de apoyo, o como lo quieran titular allá arriba, excelente, bueno, aceptable, regular, malo. ¿Sí? Yo aconsejaría no utilizar términos eh, en los que de pronto el estudiante pueda sentir que se está afectando su integridad como persona, por eso nosotros nunca utilizamos términos como insuficiente o como malo, sino que si ustedes se dan cuenta decimos sobresaliente, bueno, aceptable, básico o no aprobado, ¿sí? No significa eso que nosotros estemos siendo agresivos con el estudiante o que estemos tratando de menospreciar lo que él sabe. ¿Listo, profes? Entonces, Profe, haciendo ese paréntesis, perdóname un segundo, profe, entonces fíjense que cada condición, ¿sí? Está cumpliendo con uno de los requerimientos que nosotros le estamos pidiendo acá. Entonces, en norma ZAPA, ¿qué vamos a hacer desde lo actitudinal? ¿Qué vamos a hacer desde lo procedimental? ¿Y qué vamos a hacer desde lo cognitivo? En máximo 12 hojas de extensión, ¿cómo lo vamos a evaluar? Eso es ya el punto que ustedes tienen que entregar. ¿Cómo verificamos que cumple con el resumen, la justificación, el objetivo, el marco teórico? Mínimo 20 referencias bibliográficas, metodología de la investigación y bibliografía. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, profes? sí señor. Cuénteme. Una inquietud. Yo estuve mirando la rúbrica que usted subió. Sí, Yo dicto en el área de diseño gráfico sí, y pues poco se les pide a los chicos este tipo de entregas ajá, con la intención de una investigación o algo así. El sí. caso problema que a mí se me ocurre es más de taller, más de un producto terminado, bien sea digital o bien sea impreso. Profe, Entonces, ahí ahí, qué es ¿cómo lo se que le resuelve? recomiendo? ¿Qué es lo que le recomiendo? Y yo entiendo que usted lo quiere hacer muy vivencial desde su asignatura. El problema es que el caso lo limita hacia estos componentes, ¿sí? En ese orden de ideas, no estoy diciendo que lo que usted esté diciendo sea incorrecto. Me parece antes muy loable que se trate desde esa perspectiva. ¿Qué es lo que realmente estamos diciendo? La actividad se enmarca dentro de este caso problema. Si usted no sigue los parámetros que dice aquí de cómo hacerlo de esta manera, pues va a ser muy difícil que yo pueda eh, aportarle, ¿sí? Al desarrollo de su rúbrica, ¿sí? Porque usted sabe que yo no soy diseñador, no soy ingeniero, no soy lingüista, no soy filósofo, soy administrador de empresas, ¿sí? Y desde esa perspectiva, esto lo que nos permite a nosotros es estandarizar el hecho de que usted sepa enfrentar una actividad siguiendo estos parámetros, ¿sí? No es que no quiera que lo haga con otra actividad, es la metodología que está establecida para este módulo y es el caso problema al que hay que resolver, ¿sí? No puede ser otro. ¿Sí estoy siendo claro, profe? Entonces, yo entiendo que usted lo quiera hacer desde ese punto de vista y sería maravilloso que usted lo empiece a aplicar en sus clases, ¿sí? Pero en este momento, para los fines de esta asignatura, tiene que ser con este caso problema. Entiendo, sí, pues en la grabación que usted hizo el martes, pues estaba planteándose que lo podía uno adaptar al caso, pues a la forma en que uno lleva también su módulo. Entonces yo ya estaba adelantando a partir de lo que en esa reflexión estaba dando, pues nada, entonces esto toca hacerlo es por el lado del ejercicio que está acá. Es el Ok, ejercicio que está planteado, profe. Sí, señor. bueno, muy bien. ¿Listo? Gracias, profe Jairo, muy amable. ¿Alguna otra pregunta, profe? Profesor, buenas noches. Buenas noches. Quisiera hacer una observación y Sí, fue algo que me sucedió con la rúbrica o con el documento de la entrega de la semana pasada. sí, Revisando los ejemplos que nos ujú, compartían a través de la lectura complementaria, sí, me pasaba algo y es que considero importante que
el indicador Ujú, se elabore o se construya de manera completa, ujú, eh, digamos, en contraste con cada uno de de esas valoraciones, por ejemplo, en este caso de sobresaliente o bueno aceptable. ¿A qué voy? Bajo ese ejemplo el segundo indicador que usted menciona, que es construir el documento escrito teniendo en cuenta las indicaciones de extensión del mismo, pero si ujú. vamos a ver, cuando se habla de sobresaliente y describimos a qué se refiere sobresaliente, creería que en el indicador también tendríamos que indicar, además de las indicaciones de extensión, Ujú, ¿cierto? Además, las indicaciones de contenido, ¿cierto? ujú. Construye el documento escrito teniendo en cuenta indicaciones de contenido y extensión. No las podemos separar, porque a mí me pueden entregar un documento que cumple el máximo de 2, porque si solamente el indicador va a ser de la extensión, yo simplemente o sea, digamos, utilizando un criterio bastante rígido, tendría simplemente que decir, ¿cumple o no cumple? ¿Excede o no excede? Pero la Ok, pregunta es si esas páginas, además de cumplir con ese rigor del número mínimo máximo que se exige, también se cumple con el contenido o con qué sé yo, la estructura del texto profe, que les estamos solicitando. profe Katie, mira lo que dice en ese mismo aspecto la rúbrica en relación al cognitivo. Fíjate, construye el documento escrito teniendo las indicaciones de extensión del mismo. En el componente cognitivo, esa misma condición que habla de las 12 páginas acá, ¿sí? Fíjate que te está diciendo, expone de manera justa y necesaria el contenido del trabajo, no excediéndose ni en cantidad ni acotando información o soportes, ordenando lo presentado en su trabajo en 12 hojas. Fíjate que ahí, desde lo cognitivo, lo está teniendo en cuenta. Y si tú quieres complementarlo adicional con ese elemento, míralo en lo procedimental. ¿Listo? Tiene en cuenta en su totalidad las condiciones de extensión en cada uno de los apartados necesarios para el proyecto, respetando el número de palabras o cuartillas de cada uno de los contenidos, haciendo uso, espérame que no me alcanzó el espacio, ¿listo? De la economía gramatical, ¿sí? Entonces, fíjate que ahí lo que ustedes están viendo es, ojo, esa misma condición de las 12 páginas la tengo que ver desde lo procedimental, desde lo actitudinal y desde lo cognitivo. Entonces, esa complementariedad que tú muy bien resaltas, profe Katie, tiene que verse expresada en uno de los tres componentes. Entonces, fíjate que tú me dices, hablemos de contenido. Ah, bueno, los compañeros lo están viendo desde el contenido, desde lo cognitivo, ¿sí? Y si adicional a eso hay otra condición, pues está desde lo procedimental. Entonces, por eso es tan importante esos tres elementos. Y por eso siempre hemos dicho que cuando hablamos de la evaluación no solamente puede ser así de tajante como lo estabas mostrando, de que cumple o no cumple con las 12 páginas. Ah, bueno, cumple con las 12 páginas, eso desde lo actitudinal, pero tiene el contenido adecuado desde lo cognitivo y cada uno de los apartados cumple con el rigor que se le pide en la investigación, eso es desde lo procedimental, ¿sí? Por eso son los tres elementos de evaluación, profe. Gracias, muchas Bien, gracias. Claro, yo Otra duda. lo mencionaba precisamente porque en la parte actitudinal, precisamente si leemos donde dice sobresaliente, decimos la extensión del documento es de 12 páginas y adicionalmente cumple con los requerimientos de contenido, ok, ¿sí? O sea, en profe, la descripción ajá, ya lo estamos mencionando, a eso me refería. correcto, profe, no, y es válido lo que te digo, es válida la acotación y por eso es importante que ustedes lo vean desde esos tres aspectos, ¿sí? Para que Ok. todos esos elementos que ustedes quieren tener en cuenta y que sé que son valiosos porque el estudiante nos lo reclama. Algunos dicen, profe, pues es que mire todo el empeño que yo le puse al trabajo. Entonces, cuando los chicos le dicen a uno, mire todo el empeño que yo le puse al trabajo, pues uno les dice, sí, yo entiendo que usted le puso el empeño y cumplió con todas las condiciones, pero le faltó contenido o no cumplió con los elementos estructurales del documento y tiene con qué mostrarlo, ¿sí? Porque entonces en ese orden de ideas, si nos vamos a todo lo que es el esfuerzo del estudiante y el empeño que le puso, ¿sí? Estaríamos solamente mirando una de las dimensiones y no todo el documento en su integralidad, ¿no? Toda la evaluación como un elemento integral. Profe, otra duda. Es Señor. que de acuerdo con el documento, en cuanto a las rúbricas, Ujú, eh, no sé si estoy interpretando mal o no estoy leyendo bien. De acuerdo con Pozo, él
se dice que son cuatro, se dice que o sea, que la escala de valoración regularmente son 4 puntos ordenados, ¿cierto? Pero digamos, eso quiere decir que, como en este caso yo puedo utilizar 5 o más, o siempre deben ser esas cuatro, deben ser cuatro. Profe, Porque es que el recuerde lo que, documento habla de una tabla de 4 criterios, y aquí estamos viendo 5. ok, estamos de acuerdo, profe, pero recuerde también que eso no es una camisa de fuerza. En la sesión pasada, nosotros en la rúbrica pasada estábamos hablando de 6 componentes y 5 elementos de evaluación, básicamente porque estábamos utilizando una escala de Likert, ¿sí? Entonces, Ok, perfecto. fíjense que eso no es una camisa de fuerza. Lo que, digamos que de lo que tomamos del autor y de la referencia que se toma, es básicamente el hecho de que la rúbrica es el elemento que nos permite a nosotros socializar la evaluación y no hacerla un proceso unidireccional. Bueno, sí, señor. Otra pregunta, Señor. digamos, no sé si, yo es que realmente casi que el domingo me dedico de lleno a eso, porque pues entre semana me queda difícil. O sea, si yo la envío el lunes y la envío por la entrega normal, ¿no hay problema? No hay O ningún toca- inconveniente, profe. No hay ningún inconveniente. Si usted la envía por la entrega normal el lunes, no hay ningún inconveniente. Si requiere de tiempo adicional, como lo habíamos pactado con los compañeros la semana pasada, lo pueden entregar vía correo electrónico para que yo pueda entre miércoles y viernes tener ya sus notas. ¿Listo? Correcto, correcto, gracias. Bueno, ¿alguna otra Yo, pregunta? sí, Iván. yo tengo, yo tengo dudas en relación con, bueno, yo sé que está la escala Likert, ahí son Ujú, cinco niveles como de valoración, ujú, pero se me presenta la duda es en relación con el número de criterios. ujú. Aquí los llaman objetivos de aprendizaje. Sí. Eh, yo veo en la guía que nos dan del módulo de la actividad en contexto, ahí Ujú, hablan como de criterios y uno generalmente el criterio lo menciona en una sola palabra. Por decir algo, un criterio mío puede ser normas APA y referencias bibliográficas. ujú, Y ya cuando lo desgloso en cada uno de los niveles, pues ahí se está mencionando como el objetivo de aprendizaje. ujú. Entonces, frente a ese formato que está allí, esa es una de mis dudas. Bueno, la otra es que, Uy, pero ¿cuál es la duda? ¿Que si lo utilizamos o no lo utilizamos? ¿Cuál es la duda? Porque no me quedó no, claro. la duda es que ahí está presentado como objetivo de aprendizaje y no Ajá. como criterio. Profe, si usted quiere cambiarle el título allá arriba, cámbieselo, no hay problema. Claro, y yo el criterio para mí lo menciono en tres palabras, porque para mí Pues, el criterio, pues la descripción del objetivo está dentro de la rúbrica contenida en los niveles. ok, profe, eso no tiene Bueno, inconveniente. listo. Ahora es el número de criterios o el número de objetivos de aprendizaje. Ujú, Aquí en esta que nos muestra de ejemplo, sé que ese no es una camisa de fuerza, ujú, aparecen 15, como ujú, si cada uno de los aspectos que debemos tener en cuenta, por ejemplo, las normas APA, ujú. implicaran las tres cosas, lo actitudinal, lo procedimental y también lo cognitivo. Sí, señor, Y como si la extensión implicara las tres cosas. es así. Ahora, sí, Es- entonces ahí, digamos, al final dice que en el planteamiento de la actividad yo debo tener como mínimo 6 criterios de evaluación. ajá, Entonces ahí pues yo hago la cuenta y aquí me darían como mucho más de 6 criterios haciendo para cada una de estas un criterio actitudinal, un criterio procedimental, porque ajá, pues aquí también lo reviso desde el porcentaje que se le asigna a cada uno de los aspectos. sí, señor, Entonces, uno dice, pues esto es un proyecto de investigación, ajá, realmente, pues yo le apostaría más a todo en la formulación del problema, el enfoque metodológico, pues más que todo es como una propuesta de investigación, porque uno no podría hacer
realmente con los chicos de pregrado como investigación propiamente dicha. Haría una investigación, pues un proyecto, una propuesta de investigación, o si todo el módulo solo fuera investigación, que no es la situación en la cual nos vemos abocados la mayoría de los tutores. Pues, por ejemplo, yo soy de matemáticas. A mí me contratan generalmente es pues puedo cambiar de módulo constantemente, son módulos transversales, entonces me dicen, usted va a trabajar matemáticas, va a hacer cálculo, va a hacer álgebra, va a hacer cálculo uno, va a hacer cálculo 2, y pues bueno, el ejercicio investigativo allí, porque uno pues hablar de investigaciones matemáticas, pues ahí no tendría sentido. Hacer investigación en matemática aplicada, pues de pronto, pero pues los chicos ya tendrían que tener una formación como bastante avanzada en el campo de las matemáticas y pues no es el caso. Entonces yo lo único que recordé es que a mí a veces me dan un módulo en la licenciatura en educación de primera infancia, que es didáctica de las matemáticas, donde los alumnos hacen el diseño de un proyecto de investigación, y desde ahí es que yo pienso hacer mi ejercicio, pues como que le encuentro más sentido, ¿no? Pero pues de lo que quería decir es que gran parte de la actividad, pues yo lo veo, sí, en este caso sé que hay aspectos actitudinales y otros procedimentales, pero pues de todas maneras hay muchos que, o sea, como que todo se centra mucho en lo cognitivo, en qué tipo de enfoques son los que utilizan, y si el diseño metodológico está de acuerdo con el enfoque que las chicas plantean, porque generalmente son niñas. Entonces, pues no necesariamente yo tendría que escoger tantos criterios para lo actitudinal o lo procedimental, sino que podría englobarlos, así les dé una valoración significativa, podría englobarlos como en 2 o 3 criterios cada uno, para que pues realmente la rúbrica no fuera tan extensa, ¿no? Profe, entre más precisa sea la rúbrica, menos inconvenientes va a tener usted a la hora de tener que sustentar algo frente a alguno de sus directivos o cuando un estudiante ponga alguna queja. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque fíjense en lo siguiente, les cuento una experiencia personal. Yo corrijo ortografía, ¿sí? No soy el experto en ortografía, pero palabras como terminadas en ción, ¿sí? Son fáciles de detectar en estos procesos de escritura, ¿sí? Y en ese orden de ideas, le cuento, un grupo de estudiantes de diagnóstico empresarial le dijo a mi director de programa, profe, es que él solo se fijó en la ortografía y porque teníamos nos faltaban las tildes en sion, ¿sí? Nos rajó en el proyecto, ¿sí? Y entonces en ese momento yo tuve que sacar mi rúbrica, llevársela al director de programa y decirle, ya, profe, a estos chicos se les calificó que supieran hacer una matriz DOFA y que esa matriz DOFA la pudieran desarrollar a través de una matriz de selección de competencias. Eso está mal y véalo en la evidencia de la página 37 a la 39. ¿Sí? Eso es de lo que saben hacer. En el momento de la exposición, las cifras que presentaron de proyección de datos con relación a las ventas no concordaban con la investigación de mercado realizada, páginas 37 a 39. Aquí está la evidencia. Y sí, efectivamente, no siguieron las condiciones de ortografía y gramática que se requieren, pero ese tiene un porcentaje del 2% sobre la nota. Entonces, entre más ustedes tengan detallados los elementos en sus rúbricas, ¿sí? Menos problemas van a tener con sus estudiantes, porque de esa manera, ¿sí? Ustedes cuando evalúan lo actitudinal, lo procedimental y lo cognitivo, están teniendo en cuenta todas las dimensiones del aprendizaje. Ahora, que usted piense, profe, que lo puede hacer de esa manera, fabuloso, ¿sí? Pero en ese orden de ideas, ese es el riesgo que se corre, profe. Y si usted lo quiere tener de esa manera, hágale. No tengo ningún Profe, una inconveniente. preguntita. ¿Sí? La misma línea. Profe, una preguntita, discúlpeme. Señor.
Señor, Es que su merced nos puede compartir esta rúbrica. Es que yo mirando los correos, a mí no me llegó. Y profe, sí me parece o sea, yo de hecho ya estaba trabajando la rúbrica y tengo claro lo procedimental y lo cognitivo. Me falta un poco es perfilar mejor lo actitudinal. Entonces sí me gustaría como echarle un ojo al ejemplo permíteme un segundo. para, Reviso a ver si me pasó algo, profe Samir. sí, no sé si es que, o como dice, seré yo maestro que no No, veo, yo de tampoco pronto no lo recibí. tengo, Yo porque tengo tampoco lo los Mira, recibí. vínculos del video, eso sí, yo ajá, tengo el vínculo del pero, video pero ahí de abajo está la YouTube. rúbrica. Mira, profe, es que ahí está. ¿Lo están viendo en la pantalla, profes? 23 de febrero. Sí, Vínculo. Ah, 23 de jue febrero. madre, Mire, claro, es está que lo el vínculo puso. del video y No, sí, está como profe, claro. un archivo anexo. El ejemplo, claro, listo, profe, no, yo vi ¿Listo? fue el YouTube. Listo, Sí. profe, ¿Vale? perfecto. Ok. Muy bien, sí, no, No, no se qué preocupe, pena profe, no hay ahí inconveniente. No, la no, no hay llorada. lío. No, no se preocupe, no hay lío, no hay ningún inconveniente. Muchas ¿Listo? gracias, profe, No, muchas no, no, gracias. nada. Bien. Profe, Perfecto. ¿alguien más? Sí, profe Luis, buenas noches, compañeros. Buenas Buenas noches, profe noches. Edwin. ¿Cómo me le va? Bien, sí, señor. Es que en la misma línea de lo que planteaba el profesor Iván, yo le doy mucho sentido a lo que él dice, porque a mí me gustaría saber, por ejemplo, si pudiéramos hacer dos objetivos, dos criterios, por lo cognitivo, dos por lo procedimental y dos por lo actitudinal. Esto, Profe, en yo caso quiero... de la actividad, por un Ajá, lado, y lo otro, que en términos prácticos, o sea, si uno hace 18 criterios, así como está en la matriz del ejemplo, ajá, pues yo pienso en el momento de calificar 200 estudiantes de cálculo vectorial, por ejemplo, y ajá. eso toma muchísimo tiempo calificar y además construir la rúbrica, ¿no? Entonces la pregunta es básicamente si a propósito de la actividad que tenemos que hacer para el módulo, podríamos formar dos, tres criterios por cada cognitivo, procedimental, actitudinal y con eso estaría bien la actividad. O si es Profe, necesario extendernos tanto. ¿qué es muy importante, profe? Y es realmente lo que ustedes deben tener claro dentro del proceso de evaluación, y es que esos tres componentes se deben evaluar. ¿Listo? ¿Por qué yo lo presento de esta manera o por qué se los presento de esta forma como está aquí en el Excel? ¿Sí? Porque es la forma como yo les puedo aportar a ustedes a que se curen en salud. ¿Sí? Cuando les llegue a ustedes una queja por parte de un estudiante en donde diga que usted fue injusto y que lo cogió entre ojos para poder rajarlo en su último módulo con el cual no se puede graduar porque usted no quiso que él pasara. Mm. ¿Sí? Eso pasa, profes, eso pasa, ¿sí? Entonces, cuando usted tiene su trabajo bien fundamentado desde este punto de vista, entonces, eh, eso no pasa en el poli, lo que les voy a contar no pasa en el poli, yo quiero que lo tengan claro, pasa en otras instituciones, ¿sí? Yo dictaba clase en una institución y el profe, el director de programa, cuando yo entré a la oficina, él estaba sentado con un estudiante que estaba llorando, ¿sí? Y entonces él me dice, vea, profe, pero es que la niña hizo todo el esfuerzo del mundo, ¿sí? Para poder entregar el documento, ¿sí? Y ella tuvo que sacrificar noches y no pudo dormir y tuvo que dejar de ver a su familia porque tenía que entregar el documento. Y yo le dije, doctor, el esfuerzo de un estudiante es invaluable y yo no puedo valorar eso. Yo a lo único que me remito es a lo que está escrito y lo que está escrito está en este documento que ellos conocían desde el principio del semestre. Si ella me sustenta que lo que dice en el trabajo está de acuerdo a esta rúbrica, yo con todo el gusto del caso le modifico la calificación. De lo contrario, si usted quiere modificársela, hágalo usted. En ese orden de ideas, profes, ustedes se están blindando, ¿sí? Porque no van a tener la oportunidad de que algún director de programa o algún director de carrera o alguien les diga, oiga, Chino, hágale el favor a la China, hágale el favor al estudiante que, hombre, él le puso el empeño y le puso la buena voluntad. Eso no se puede calificar, profes, si ustedes no lo tienen claro dentro de sus criterios. Entonces, si ustedes consideran que con 3 criterios, que con 4 criterios, ustedes están evaluando completamente las condiciones,
pues ahí ya yo no puedo entrar a discutir con ustedes porque es su criterio y es su asignatura, no la mía. ¿Vale, profes? El problema, profe, es que cuando usted hace eso está atentando contra la empresa y entonces el Ah, profe, alumno, el cliente. eso ya es salirnos de un tema netamente académico y creo que se los dije en algún momento. Pero pasa, profe, Pasa y pasa, sí. Sí, desafortunadamente eso implica muchas veces, y se los digo como experiencia personal y como experiencia de vida, profe, que de esa institución en donde yo hice eso, me cancelaron el contrato siendo yo el director del programa de administración de empresas en esa institución. Me sí, o lo cancelaron el vetan. contrato. Exacto. Entonces, Sí, eso pasa. ¿qué pasa, profe? Pero miren, Pero la suena, rúbrica es como un escudo. La rúbrica es sí, como un escudo para uno. Y eso sí exacto. pasa de verdad. Y entonces cuando usted, miren, yo les voy a contar una cosa, profe, si también es una incidencia mía y esto es algo maravilloso que a mí me pasa en el poli, ¿sí? Cuando yo arranco diagnóstico empresarial, yo les entrego a mis estudiantes las rúbricas de cada una de las entregas, ¿sí? Eh, y cuando les entrego las rúbricas, yo me siento con ellos en la primera sesión y les digo, vean chicos, ¿sí? Ustedes van a pensar que yo soy el profesor más mala leche que hay porque nada de lo que ustedes me entreguen me gusta, ¿sí? Y resulta ser que es que esto no es de gusto, resulta ser es que esto es de que ustedes sepan, procedan y actúen, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? A mitad de semestre me colocan alrededor de unos 5 o 6 casos y cuando ya estamos al final del semestre, entonces aparecen 10, 12 casos, ¿sí? Cuando mi director de programa me llama y me dice, Luis, ¿qué pasó con esto? Él ya lo sabe, entonces yo ya les muestro las rúbricas, le digo, mire, esto fue lo que pasó, profe, esta es la explicación del por qué el estudiante sacó esa nota, ¿sí? Y así nadie tiene la oportunidad de manipularme y decirme, es que usted tiene que modificar la nota porque tal cosa, ¿sí? Ese tipo de cosas para mí, como docente, es satisfactorio. ¿Por qué? Porque yo sé que los estudiantes que hicieron bien su trabajo realmente están aprendiendo, ¿sí? Quienes no lo hicieron bien, desafortunadamente no cumplen con los parámetros, ¿sí? Y así yo comienzo a darle calidad a mis trabajos. Entonces es más para mí, es más para saber que yo estoy construyendo países, es más para mí saber que estoy sacando buenos profesionales a lo que puede llegar a pasar. Mire, un compañero me dijo, Luis, pero es que eso es más trabajo para nosotros. Le digo, no, es que no es el trabajo no es para nosotros, es para que estos chicos salgan bien, ¿sí? Porque si estos chinos salen a trabajar en una empresa y no saben lo que van a hacer, no van a hablar mal del estudiante, sino de la institución de donde se graduaron. Y donde nosotros trabajamos tiene que ser bueno porque usted trabaja ahí. O sea, el poli es bueno porque yo trabajo en el poli y yo soy bueno. Y es algo de lo que yo debo tener de cierto nivel de orgullo, ¿sí? Y suena maluco, pero pues es para mí, ¿sí? Entonces, profes, yo no les puedo decir que piensen de la misma manera, no les puedo decir que actúen de la misma manera, porque no hay nada más peligroso que imponer ideas, ¿sí? Pero lo que sí les digo es, si usted se siente satisfecho y se siente bien y se da cuenta de que eso genera personas diferentes con una condición particular diferente en la educación, síganlo haciendo, que me parece maravilloso que nosotros tengamos mejores profesionales cada día. ¿Listo? Sí, señor, muchas gracias. Vale. Em, Alguna otra pregunta, profesor? yo que siempre pregunto por el link de la asistencia. Ah, Qué claro, pena, profe. profe. Permítame un segundito, ya lo activamos. Sí, discúlpenme. No, he estado yo como perdido. Bien, voy a dejar de compartir para poder activar el link y que ustedes puedan ingresar por el momento, ¿vale? Permítame un segundo. Gracias, profe, muy amable. ¿Listo? Bien. Entonces, profes, espero que este módulo de evaluación haya sido. Sé que no fue un módulo fácil, sé que no es un módulo fácil, sé que hay muchas cosas que a mí me gustaría sentarme a discutir con ustedes y debatir y que entráramos en esos diálogos tan bonitos como como son los diálogos académicos, pero el problema es que el tiempo no da, ¿sí? Y no les puedo quitar más tiempo porque miren que ya nosotros hoy estamos apretados, ¿sí o no? Ustedes tienen Sí, como claro. 50.000 cosas que hacer, ¿sí? Ujú. De pronto el módulo no se podría en otro diplomado verse antes, no. Porque Profe, claro, porque sí es como, o sea, realmente es uno de los más complejos, pero también de los más, me parece que es
o sea, se puede aplicar rápidamente a lo que nosotros hacemos y como que no es que los otros no, pero este sí uno le ve el impacto rápidamente. Y a Ah, bueno, veces el tomarlo de últimas como que, uy, lo deja uno exacto, como ya muchos de nosotros, o estamos en otra institución y no tenemos tanto el tiempo y tal, pues se dificulta ajá. que a diferencia, por ejemplo, si lo hubiéramos al inicio, pero no sé si procedimentalmente eso sea posible. La ventaja, muy bien, profe, me alegra mucho que utilice los términos adecuados, ¿sí? Está muy bien. ¿Qué es lo que ocurre? La ventaja del módulo y la ventaja del diplomado es que está compuesto por 4 elementos fundamentales para nosotros: la tutoría, el manejo del LSM, el acompañamiento y la evaluación, ¿sí? Entonces, esos 4 módulos se pueden ver en desorden y no afectan el resultado. Yo ya le pedí a la doctora Juanita Ríos que para las próximas oportunidades de este diplomado, el módulo de evaluación sea el primero que se ve. ¿Por qué? Porque así, profes, ustedes pueden hacer su proceso de evaluación y de ahí en adelante aplicarlo en todas sus actividades, pero también aplicárselo al mismo Sí. módulo, ¿sí? Entonces usted dice, oiga, a mí me parece que si la profe o el profe de la tutoría, ¿sí? Empezó, pues todos deberíamos tener todas las rúbricas desde el principio, ¿sí? Para Claro, que porque nosotros... si por ejemplo no han asignado el módulo y uno Ajá, ya tiene la rúbrica, pues lo de una vez al módulo. Mientras que ahorita, efectivamente. por ejemplo, quedamos ahí como Ujú. bueno, pues sí, chévere, pero toca para el otro porque ya ahorita ando embalado en el Efectivamente. que estoy. Y eso pasa, Sí, así claro. es. Sí, señor. El room name, profes, para poder ingresar es simplemente o sea, la pregunta que les van a hacer es su nombre nada más. Es Fundat. Ahí está, se los dejo en el chat para que puedan ingresar y puedan registrar su nombre del día de la asistencia del día de hoy. ¿Listo, profes? Bien. Entonces, no sé si hay alguna otra duda, algún inconveniente, alguna otra cosa que socialicemos. No, por mi parte, todo claro. Muchas gracias, profesor. Feliz noche. Ok, de todos modos, profes, recuerden que mañana tenemos nuestra última sesión a las 7 de la noche por si hay alguna pregunta. Y si no hay preguntas, pues entonces quedaremos muy pendientes de la entrega para poderle dar cierre al módulo, ¿vale? Profe, de verdad que muchas gracias porque muy enriquecedor este módulo. De verdad que queda uno con muchas inquietudes y como Mm, con muchas ganas como decir, oiga, como que hay cosas para replantear que vale la pena hacer en aras de todo. O sea, de mejorar nuestra cátedra, de mejorar nuestros módulos y pues, de que nuestros alumnos cada vez sean mejores, ¿no? Entonces, de verdad que muchas gracias porque muy productivo. Yo sí, súper. espero, Lástima el poquito tiempo que tuvimos porque al haber iniciado ya semestre, no es igual que cuando, por ejemplo, comenzamos en diciembre, que todo iba de menos. ajá, Y en cambio ahorita ya va todo increchendo, iba uno pues súper colgado de tiempo. en Pero ese bueno, orden, muchas gracias, profe, profesor, de todas maneras, por lo todo. que Estuvo muy chévere. necesiten, ya ustedes tienen mi contacto. Si necesitan cualquier cosa, ahí voy a estar muy pendientes y espero que en el momento en que podamos volver a estas actividades presenciales, nos tomemos un tinto así, bien chévere, nos sentemos, nos tomemos un tinto y podamos discutir un poquitico más de esto, ¿sí? Igual el grupo está activo en WhatsApp y si ustedes tienen alguna duda, ahí lo pueden seguir trabajando y yo les contesto común y corriente. ¿Vale, profes? ¿Listo? Muchas Muchas Entonces, gracias, gracias, profesor. profe. Feliz noche. no siendo más, les agradezco muchísimo el tiempo, les pido excusas, les ofrezco excusas, perdón, por el inconveniente del inicio, pero pues son gajes del oficio de esta virtualidad. ¿Vale, profes? Muchas gracias y entonces nos vemos mañana si Dios Profe, quiere y la Virgen lo permite. Señor, profe Luis, le recomiendo, si es tan gentil, el ejercicio que le reenvié, como sí, hemos señor, quedado. ay, sí, tranquilo, profe Jairo, ahí estoy pendiente, no se preocupe. ¿Listo? A ver si Muchas gracias. evolucioné o me quedé igual. Vale, listo, sí, señor. Muchas Muchas gracias. gracias. Que estés muy Gracias. bien. Hasta luego, que pasen una feliz noche. Muy amables. Muchas gracias. Hasta la misma, feliz Vale. noche.